contradice esa leyenda urbana o ese refrán muy popular. Usted recordará, si estuvo conmigo aquí este lunes, hace 2 días, que yo dije que esta semana iba a estar calientita, iba a estar movidita, y creo que lo ha estado. No es solo el plantón de la CENTE, que iba a durar nada más el mismo lunes y a las 7 de la noche lo iban a desalojar, los iban a desalojar con una posición firme del secretario de Gobierno del Distrito Federal, que quedó en el más completo de los ridículos, como es la norma en tratándose de este tipo de manifestaciones y la conducta de la autoridad del Distrito Federal. En principio, de acuerdo a lo que hemos leído en los espacios mediáticos, sabemos que ayer, martes, cedió una vez más el gobierno federal a las absurdas e ilegales exigencias de este grupo que, más que un organismo gremial, una organización gremial, es un grupo de delincuentes bandoleros que flaco favor le hacen a los que están detrás de ellos. En los años 60, lo he dicho aquí y hoy lo repito, era común que las organizaciones clandestinas construyeran organizaciones legales abiertas, se decía en aquel entonces, que son las organizaciones que le servían para, vamos a decir, encarrilar demandas de tipo económico y aprovechar las movilizaciones que acompañaban a estas exigencias, seleccionar cuadros, ver los liderazgos naturales e incorporarlos a aquel movimiento clandestino que tenía en los años 60 por objeto desarrollar de una manera más amplia y extensa la lucha armada para derrocar al Estado burgués opresor, destruir al ejército y, por supuesto, así se decía, instaurar el socialismo. Hoy, del socialismo ya no se acuerdan del nombre ni en China popular. Menos existe la Unión Soviética, que ya desapareció hace casi un cuarto de siglo. Esta semana pues vimos una vez más la actuación ya conocida, este espectáculo que parece ópera bufa, de este señor Núñez, como si fuera MacArthur en Guadalcanal, aproximándose a la Secretaría de Gobernación y con actitud de perdonavidas amenaza por aquí y por allá. Ya como dirían los franceses, es part du décor, es parte del paisaje, es ya parte de la decoración. El señor Núñez, consciente del poder que tiene, hace con él lo que quiere. La reforma educativa, bueno, pues ¿quién se acuerda de ella? Solo falta que un día, de tanto estar friegue y friegue, algún día llegarán al Zócalo y pondrán ahí un montón de ejemplares de la reforma educativa, la buena, la constitucional, y todos al unísono se van a orinar sobre esa reforma educativa. Porque, por lo que vemos, prácticamente ha quedado en el cuarto de los tiliches, de los trebejos. Pero usted recordará que el lunes yo planteé 2 preguntas. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Incluso solicité de manera respetuosa, pues a algunos funcionarios altos, gobernantes también, para ver si se dignaban contestarle al infelizaje, a nosotros los hijos del salario mínimo, ¿hasta cuándo y hasta dónde? Al ver lo que sucedió ayer martes y lo que hoy sucedió, la respuesta es solo una. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. ¿Hasta dónde? Hasta que la CENTE y la CETEG y demás grupos quieran, hasta que la debacle total se haga presente en este sufrido país. Lo que vimos lunes, martes y hoy miércoles deja ver una respuesta con los hechos por parte de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, que pudiera yo decir del Estado mexicano o de quienes lo representan. No hay la menor intención de hacer que la ley sea respetada. No existe eso. Si usted soñó que alguna vez vería autoridades utilizando los recursos que la legislación vigente concede a la autoridad,
y usarla para encauzar las manifestaciones, las protestas y las peticiones. Olvídese usted de eso. Déjelo allá arrumbado en su cerebro como un sueño juvenil que tuvo usted cuando era ingenuo y creía usted que se podía entrar al paraíso terrenal sin pagar boleto. ¿Qué es lo que esta gente le propone a millones y millones de ingenuos en el país? La autoridad pues nos ha mostrado, ha exhibido una propensión a dejar hacer, dejar pasar, y como decía, que el mundo ruede, que el mundo ruede y yo ya estoy aquí asegurado. ¿No me cree usted? Bueno, vea lo que está pasando. Dentro de 15 días, un mes, van a regresar estos señores. No van a dar clases y la Secretaría de Educación Pública o el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda les va a acreditar su quincena. Ya les pagaron la segunda parte del aguinaldo, o ya en una semana, creo que el viernes, se los van a entregar en Oaxaca. Ya les pagaron esto, lo otro, y luego les van a dar bonos, y ya piden que desaparezca la única sección de maestros que sí dan clase, que no están registrados, que no les pagan. Ahora le exigen a la Secretaría de Gobernación que desaparezca del estado de Oaxaca la sección 59. Bueno, qué bueno que no le piden que desaparezcan todos los poderes en todas las entidades federativas, porque también se lo iban a conceder. Aquellas preguntas pues que hice hasta dónde y hasta cuándo, las retiro mejor, porque la respuesta nos la ha dado la autoridad en los hechos, y lo que yo interpreto de esos hechos es que no hay la menor disposición, como dije hace un momento, de hacer que la ley sea respetada. Y por supuesto, tampoco hay la disposición por parte de esa autoridad a cumplir ella misma con la ley. Que la ley dice que no debe pagarse a los maestros que no fueron censados y despedir a los que tengan más de 3 días sin asistir, eso es letra muerta, olvídese, nadie cumple eso. Entonces, ¿para qué hicimos todo aquel circo mediático de la reforma educativa constitucional y que con esto vamos a preparar mejor a los jóvenes para que triunfen en la globalidad? Porque al final de cuentas, los estados que tienen un mayor avance económico, mayor libertad económica, como el estado de Nuevo León, en general los estados del norte del país, los que colindan con Estados Unidos, los 6 estados, algunos estados ya bajando al sur del país, Sinaloa mismo, quizá Guanajuato, o aquellos estados donde hay una actividad económica que está incorporada de lleno a la globalidad, a los mercados abiertos en el mundo. Pero a medida que vamos llegando a ese bolsón de atraso casi feudal del siglo XV o XVI, como sería una parte de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, las cosas se descomponen. Al final de cuentas, hacer todo aquel irigote, como dirían antes, para la reforma constitucional, pues si el problema en realidad es un problema de tipo administrativo, y en el caso de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, es aplicar la ley nada más, las condiciones generales de trabajo, eliminar a tanto zángano que vive de las cuotas sindicales, entre comillas, y aplicar la ley. Maestro que no trabaje o que falte 3 días, aplicarle las condiciones y vámonos ya a otra cosa mariposa. Y aquellos maestros de la CENTE en Oaxaca que se han dedicado a secuestrar, a la cárcel cuando se les prueben sus delitos, por supuesto. No es, el problema no es de qué hacer, el problema es de la falta de voluntad política, por no utilizar una expresión que a oídos castos pudiere molestar. Eso es todo. Voluntad política es lo que falta, hombre. ¿Por qué? Porque nuestros políticos piensan y actúan en consecuencia, hay que reconocerles la congruencia, que si ellos aplican la ley, eso les va a restar popularidad. Inmediatamente se les va a acusar por parte de los ofendidos de represores. Pero ¿por qué no piensan
en el reconocimiento del resto de la sociedad, que son infinitamente más los que están en ese espacio del resto de la sociedad que estos grupúsculos de bandoleros que flagrantemente violan la ley. ¿Por qué no piensan, como diría, yo recuerdo que en el sexenio del presidente Calderón se solía mucho decir, hay que pensar en positivo? Bueno, pues ¿por qué nuestros políticos ahora no piensan en positivo? ¿Por qué no se colocan en la posición del Juan Pueblo, del ciudadano de a pie, el que va caminando, el que sufre las consecuencias de los desmanes que estas personas causan? Y dicen, si aplicamos la ley, si hacemos las cosas que debemos hacer de acuerdo a la legislación vigente, millones de mexicanos nos lo van a aplaudir y vamos a ser más populares. Y no solo eso, sino que los electores se van a dar cuenta a qué partido pertenece ese funcionario y va a votar por ellos. Pero no, a cambio de esa contemporización, de quedar bien con todos, de no, pues es que ya arreglamos. Hoy estamos como en el sexenio de Fox, los únicos que ganan son los carpinteros, son los que fabrican mesas para esto, mesas para lo otro, puras mesas hay en este país. Por eso digo que los carpinteros son, desde el sexenio de Fox, los grandes beneficiarios de la política pública, de esta política pública de contemporizar con delincuentes. En estas condiciones, pues, ¿a qué pudiéramos aspirar? Pues yo no sé usted si tiene hijos jóvenes que estén terminando la universidad. Una cosa que yo he comentado también aquí, la repito hoy porque viene al caso, es ¿por qué no hace usted esfuerzos sobrehumanos para prepararlos e impulsarlos a que se incorporen a la globalidad en otro país que no sea esto? Alguien dirá, este Ángel es un antipatriota, traidor, quiere que se vayan los mejores cuadros, el talento que con esfuerzos estamos generando en el país. No, eso yo no lo quiero. Lo que lo quieren son las autoridades que no hacen respetar la ley, que no cumplen con la ley. Esos son esas autoridades omisas y complacientes ante la CENTE y la CETEC y demás fauna nociva que pulula por una buena parte del territorio nacional. Piense usted en esto, pero antes de empezar a pensar en ello, deseche por favor la ilusión juvenil que yo tuve, no sé si usted, de que esto esto no se va a corregir, no van a actuar con la ley en la mano nuestras autoridades. En fin, nada deseo más en este momento que estar completa y cabalmente equivocado. Por lo pronto le agradezco su presencia aquí conmigo en Un Día con Ángel y lo espero mañana cuando vamos a hablar del tema de la cuarta entrega del New York Times en relación con estos grandes personajes que mediante figuras que buscan ocultar identidades del comprador adquieren bienes inmuebles de superlujo en Estados Unidos. Le agradezco pues su presencia y mañana ese será el tema. Aquí lo espero. Muy buenas noches y gracias otra vez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.